Amados hermanos, estuvimos estudiando la pregunta número 33 el domingo pasado. ¿Por qué le llamas Señor nuestro? Hoy pasamos a la pregunta número 34 del Catecismo de Hércules Collins, que dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Y antes de dar la respuesta, quiero que recordemos algo, mis hermanos. Venimos adentrándonos ya hace unos domingos atrás en el credo de los apóstoles. Desde la pregunta número 28, como tú ves allí en pantalla, hasta la pregunta número 51, estamos enfocados en de Dios el Hijo. Hasta la pregunta 51 estaremos enfocados de Dios el Hijo. Y la pregunta que hoy nos corresponde enseñar dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Leamos la respuesta. Que el Hijo de Dios, ¿quién es? Mira lo que dice: ¿quién es? Y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la misma naturaleza del hombre de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Mis hermanos, la iglesia del primer siglo y la iglesia a través de la historia, pero la iglesia del primer siglo enfrentó un gran ataque y una persecución intensa, una que buscaba de una u otra manera erradicar la iglesia de la faz de la tierra. De una u otra manera el enemigo ha querido extinguir el mensaje del evangelio, pero eso iba directamente en contra de los planes soberanos de Dios, como el libro de los Hechos en el capítulo 1 versículo 8 nos dice, que el mensaje del evangelio se expandiría desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así sucedió, mis hermanos. Aunque el enemigo ha querido destruir la iglesia, no lo ha podido hacer y no lo logrará, porque estos intentos humanos por el hombre y por el enemigo jamás podrán prevalecer. La iglesia creció, la iglesia ha crecido y la iglesia se sigue extendiendo. Sin embargo, al ver que el enemigo no pudo erradicar la iglesia de la faz de la tierra, el enemigo ha cambiado su estrategia de ataque. Y ya no se trata de destruir la iglesia, sino de mirar cómo se infiltra en medio de ella. Y la manera como se infiltra es distorsionando el mensaje del evangelio. Y cuando se distorsiona el mensaje del evangelio, las enseñanzas de Cristo se desvían. Pero esto es un recordatorio para nosotros hoy, de que aunque la iglesia puede ser atacada desde diversos bandos, nunca será vencida, porque está cimentada sobre el propósito eterno de Dios. Estudiar el credo de los apóstoles sigue siendo importante para nuestra época hoy. No es algo netamente del pasado, mis hermanos. Todos sabemos que la cultura de Occidente ha cambiado drásticamente, al punto de que muchas iglesias han ido cediendo poco a poco y han abandonado con el paso de tiempo verdades esenciales de la fe cristiana. Pero cuando una iglesia permite esto, pasa algo: pierde su identidad como pueblo de Dios. Por eso es crucial, amada iglesia, que nosotros valoremos y que nosotros continuemos enseñando con pasión las doctrinas que el credo de los apóstoles proclama. Porque los credos resumen de manera concisa lo que los cristianos han creído a través de los tiempos, lo que los cristianos han creído siempre, y sirven como una base firme para nuestra fe. Es aquí donde todos debemos decir que es Jesucristo, el Rey soberano del universo,
quien ha preservado a su iglesia y la preserva a lo largo de la historia hasta que Él vuelva por nosotros. Y Él en su gracia ha guiado y ha sostenido a los creyentes para que mantengan y defiendan las doctrinas esenciales de la fe, como aquella que hoy tendremos el privilegio de estudiar de manera concisa. El Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que naciera de una virgen y que fuera concebido por el poder del Espíritu Santo para cumplir cabalmente todo lo que las Escrituras habían profetizado. Mis hermanos, no es una fábula, no es un mito, es una realidad gloriosa y es el cumplimiento perfecto del plan soberano de Dios. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? La primera parte dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la misma naturaleza del hombre de la carne y la sangre de la Virgen María. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es enviado por el Padre en una misión salvadora, mis hermanos, en su primera venida al mundo. Y para poder llevar a cabo dicha labor, se exigía que el Hijo tomara una naturaleza como nosotros, para que de esta manera se le permitiera dar rescate por el pecado de los suyos. Y en ese sentido, muchos teólogos y comentaristas han dicho: aquel que siempre ha existido como Dios, en su naturaleza divina como Hijo, el Verbo, escucha esto, aquel que siempre ha existido como Dios, se hizo hombre al tomar un cuerpo en el vientre de María, comenzando así su vida humana. Es por esa razón que el apóstol Juan afirma en un texto tan conocido que hemos estudiado en los últimos domingos, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan, ¿qué va a decir a continuación? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo eterno, mis hermanos, el Hijo de Dios, no surge por primera vez cuando es concebido en el vientre de María. El Verbo eterno, el Hijo de Dios, no surge por primera vez cuando es alumbrado en el vientre de María, no surge por primera vez cuando es gestado en el vientre de María. Él ha sido el Hijo eterno de Dios siempre. Pero, como el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que es el Hijo quien se encarna como necesidad soteriológica para beneficio nuestro, para nuestra salvación, puesto que en su cuerpo de carne Él podría dar su vida para salvar a los perdidos. Y esta nueva naturaleza, mis hermanos, que toma el Hijo eterno, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, esta nueva naturaleza que toma el Hijo eterno, le va ahora a permitir dialogar con los hombres, hombre a hombre, tú a tú, en un plano que antes no había sido habilitado en la deidad. Hablar al hombre el mensaje de Dios con la garganta de hombre y abrazarle en un abrazo de Dios con un abrazo de hombre. Como muchos teólogos lo han dicho, mis hermanos, Jesucristo es el discurso exegético, es la plena revelación, Jesucristo, y así lo decimos, nosotros decimos a ello, amén. Por eso el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Entonces, mis hermanos, en esta primera parte decimos lo siguiente.
que de acuerdo con la palabra de Dios, el Señor Jesús, y escúchame esto, cuando digo el Señor Jesús, hago referencia a su nombre dado una vez. Él es un hombre, adquiere una naturaleza humana, pero Jesús no se ha llamado eternamente Jesús. Él es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero ahora encarnado, como dice Lucas 1, Él ahora se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Bueno, este Jesús, antes de su concepción y nacimiento de la Virgen María, ha sido desde la eternidad el Hijo eterno de Dios, verdadero y eterno en esencia. Y quiero mostrar dos textos bíblicos. Podemos mostrar muchos más, mis hermanos, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero vayamos todos a dos textos bíblicos de la Escritura. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos allí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y solamente quiero que te enfoques en esto que va a decir a continuación. Dios fue manifestado en carne. Ahora, devuélvete a Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le va a decir lo siguiente. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira que el apóstol Pablo aquí está diciendo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso no quiere decir que el Hijo de Dios se despojó de sus atributos divinos, mis hermanos. El Señor Jesucristo siguió siendo Dios. Pero cuando dice que se despojó a sí mismo es porque el Hijo de Dios se humilló y se hizo como uno de nosotros, mas no dejó de ser Dios. Theodorus van der Grove lo expresa de manera clara. Antes de su encarnación, el Señor Jesús existía únicamente como Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, al asumir, mira lo que dice, una humilde naturaleza humana en unión con su naturaleza divina exaltada, se hace Dios hombre en una sola persona. Así llegó a ser el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, quisiera que pasáramos a otra parte de la respuesta que dice en relación con la obra del Espíritu Santo. Y para ello quiero que vayamos a Lucas 1, versículo 34 y versículo 35. Y quédate en ese texto bíblico, ¿vale? Porque más adelante vamos a volver a ir allí. Lucas 1, 34, 35. Vamos a ver lo que el catecismo nos dice a continuación, por medio de la obra del Espíritu Santo. Este es un texto muy conocido, creo que lo hemos leído repetidas veces, mis hermanos. Aquí el ángel Gabriel irrumpe en la escena a María y le dice, María, no temas. Tú vas a concebir un hijo, le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María dijo al ángel en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María se cuestiona, ¿cómo es esto si yo no conozco a un varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María se cuestiona, mis hermanos. María no dice, bueno, yo sé que tú eres un ángel y yo sé que todo esto es milagroso, yo lo acepto. No, ella se hace la pregunta que cualquier persona racional haría. ¿Cómo puedo yo tener un hijo si no estoy teniendo relaciones sexuales? Y esta es una duda expresada abiertamente a un ángel. Y esto muestra un deseo de María de ser honesta ante su preocupación y sus preguntas. Pero mis hermanos, la concepción virginal de Jesucristo
es un milagro divino, producido por la acción directa y poderosa del Espíritu Santo. En otras palabras, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo es una operación llevada a cabo, sí, por el Dios Trino, especialmente por la tercera persona de la Trinidad. Y claramente, esta es una acción milagrosa, pero lastimosamente y tristemente y nefastamente, muchos incrédulos y aún críticos que se dicen ser creyentes niegan estas verdades porque no creen todo aquello que sea de aspecto sobrenatural en las Escrituras. Pero el verdadero creyente y nosotros como verdaderos creyentes sustentamos y basamos toda nuestra vida en la palabra de Dios. Mis hermanos, un comentarista dice acerca de esta expresión del Espíritu Santo vendrá sobre ti, la obra del Espíritu Santo en la concepción virginal, dice que esta operación, que el Espíritu Santo vendrá sobre María y la cubriría con su sombra, dice, esta operación no se produce desde la distancia, sino en la intimidad. Es decir, no es una acción omnipotente de Dios desde la distancia sobre una mujer llamada María, sino que se hace desde la proximidad. Escucha esto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. De la misma manera que la nube cubría el santuario donde el Señor estaba presente, así también el Espíritu se manifestaría sobre María para dar inicio al proceso de concepción. Así, mis hermanos, como la palabra de Dios fue hablada en Génesis y trajo orden, luz y vida al caos, la palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo y trajo luz y vida a un mundo sumido en la oscuridad del pecado. Mis hermanos, Jesús es el principio de una nueva creación. Jesús es el principio de una nueva creación, porque en Él, en Cristo, toda la humanidad caída encuentra restauración y redención por la fe solamente en Él. Y fuera de Él no hay salvación. Hermanos, esto es una verdad que debe ser atesorada en nuestros corazones. ¿Cuál? Dios no actúa en la distancia. Dios se acerca con poder y amor a cada uno de nosotros. En la concepción de Jesús, Dios no usó su poder desde lo alto. No, Él se acercó en intimidad y cercanía. Dios no nos salvó desde el cielo. Dios vino a morar en medio de nosotros. Mis hermanos, y con esto pasemos a la última parte de nuestra respuesta del catecismo, que dice así. Voy a volver a leer desde el principio. Que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo. Esta es la parte que nos vamos a enfocar a continuación, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. El Verbo eterno, el Hijo de Dios, fue un auténtico hijo de María, semejante a nosotros en todo, mis hermanos, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y así el Hijo tomó una humilde naturaleza humana y se humilló con tal amor que llegó a formar parte de nuestra familia. Pero a esto también debemos agregarle que el Señor, habiendo nacido de María, generalmente se nos presenta en las Escrituras del Nuevo Testamento como la simiente de David, la simiente de David según la carne. Te voy a leer cómo el apóstol Pablo en Romanos 1 inicia la epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira lo que dice, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras
¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y escucha esto, que era del linaje de David según la carne. Pablo también le va a decir a Timoteo más adelante y le dice fervientemente a su hijo Timoteo que siempre, siempre Timoteo, recuerda que Jesucristo era del linaje de David. Por eso, las Escrituras, el Señor es llamado el Hijo de David. O si nos adentramos en los Evangelios sin necesidad de ir allá, creo que todos podemos traer rápidamente a mente cuando los ciegos, adoraban y decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y es en consecuencia que a David se le llama su padre. Del linaje de David, David sería su padre, como el ángel se lo dijo a María. Sé que he citado varios textos bíblicos, pero espero estar siendo lo más claro posible, mis hermanos. Como el ángel se lo dice a María en Lucas 1, un texto que leímos, donde dice: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mis amados hermanos, en la doctrina de la concepción virginal y en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos contemplar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Recordemos que Dios no podía condonar el pecado o barrer el pecado debajo de la alfombra, no. Ello exigía la encarnación del Hijo. Y el Hijo determinó él mismo hacerse responsable de la sentencia del pecado y cancelar aquella deuda que tú y yo teníamos con el Dios creador y dueño de todas las cosas. Solo quien fuese Dios hombre podía efectuar dicho pago por la deuda, mis hermanos. Solo quien fuese Dios hombre. Por eso nosotros damos toda la gloria a nuestro Rey y Señor, que pudo dar satisfacción a la altura de esta ofensa cometida por nosotros. ¿Te acuerdas que te dije que te quedaras en Lucas 1? Acompáñame al versículo 37 y 38 y con esto finalizamos. Dice allí: porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mira que es cierto que María dudó. ¿Cómo será esto si yo aún no he conocido varón? Sin embargo, al final María se rindió completamente ante la verdad de Dios, confiando en que para Dios no hay nada imposible. Se rindió ante su Dios y Salvador. Mis hermanos, el creyente vive por fe. El creyente no vive por vista. Y no es una fe ciega, no es una fe vacía. Nuestra fe, mis hermanos, está arraigada y cimentada en la verdad inerrante de la palabra de Dios. Esa palabra fiel, esta palabra que es eterna, es la que nos sostiene en medio de este peregrinaje, sin nosotros llegar a entender o ver el camino completo que nos espera. Porque nuestra fe está arraigada en el Dios y creador de los cielos y de la tierra, que ha trazado un camino para su iglesia y que a todos los que Él ha llamado por su nombre los llevará a la gloria eterna.